Me regala un poquito más de monitor, Kevin. Es que estoy un poco bajito de voz. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Santo es el Señor. ¿Me confirman con un amén? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versículo 20. 26, 20. Gloria al Señor. Aleluya. 26, 20. Dice así, todos por favor leamos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. También quiero que leamos en el capítulo 24, versículo 14. 24, 14. Amén. Leámoslo también. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Amén. Tomen asiento, por favor. Y vamos a hablar bajo el tema la pulga que no te deja reinar. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama? La pulga que no te deja reinar. Gloria al Señor. Vamos a mirarlo a través de la palabra del Señor. Las pulgas nosotros las conocemos con ese nombre, ¿no? Científicamente se llama Siphonapterus, que quiere decir insecto que anda por allá escondido sin alas, en otras palabras. Este es un parásito externo que se alimenta ¿de qué? De sangre, y que busca a los animales, busca a las aves, pero también al ser humano. Tiene ciertas características una pulga, por ejemplo, que saltan muchísimo. Ellas saltan más o menos 200 veces su longitud. O sea que eso es como si nosotros, por ejemplo, uno que mida 1,70, multiplíquelo por 200. Sería más o menos el cálculo que yo debería saltar. ¿Ya hicieron el cálculo? Mano, muchísimo, ¿cierto? Digamos que yo solo midiera 1 metro, sería el equivalente a 200 metros que yo pudiera saltar. Ellas saltan más o menos unos 18 centímetros en vertical. Mire, una pulga no mide sino 1,5 o hasta las más grandes 2 milímetros, no centímetros, milímetros, y alcanzan a saltar 18 centímetros, así vertical, pero horizontalmente alcanzan a llegar hasta los 30 centímetros. O sea, eso es algo terrible que han los científicos buscado en qué consiste, y va no en sus patas, sino en sus rodillas, y en una sustancia que tienen allí que le da como esa explosión para poder saltar. ¿Y por qué saltan tan alto? Para buscar más víctimas. Eso es lo que les gusta a ellas, ¿no? Saltar para buscar víctimas. Estuve mirando y la pulga no le gusta depositar los huevos como tal sobre el perro. O sea, más que todo, los huevos de ellos, de estas parásitos, se gestan o eclosionan es en los muebles, en las camas de los perros. Les gusta los muebles, les gusta la cama, todo eso. Y mi hermano, que ellas se componen el 50% de huevos, 30% de larvas, 10% de unas que se llaman pupas, que se van metiendo como en sufren como una metamorfosis las pulgas, y un 10% o 5 o 10% de las pulgas reales. O sea, esas pulgas que vemos en los perros que son tan molestas, esas son una gran o algo tan ínfimo, tan pequeño, comparado con todas las que hay regadas en la casa cuando uno deja que se infeste la casa de estos parásitos terribles. En el año 540 aproximadamente hubo una muerte terrible en el mundo por la peste bubónica. No sé si ustedes las habrán escuchado, que se producía por la picadura de pulgas infectadas. Cuando uno habla de pulgas, como que le dan ganas de rascarse, ¿cierto, hermano? Y estamos hablando bajo el tema la pulga
que no te deja reinar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En el año 1350 también la peste negra acabó con millones de personas por este parásito tan horrible, tan molesto. Usted ha visto que un perro no está tranquilo, o un gato, cuando tiene pulgas. Y uno sabe que tiene pulgas porque el perro, ¿cómo está? Desesperado, rascándose. O sea, él va a latir y no, primero se echa y comienza a rascarse. Usted lo ha sentido, lo ha visto, ¿cierto, hermanos? Ahora, cuando nos pican las pulgas, esto es horrible porque dejan unas ronchas. Ellos tienen unos tubos para succionar la sangre de la persona. Si se llena nuestra cama de pulgas, y ahí Dios, cuando uno piensa que quiere a la mascota y la ve rascarse sobre la cama, uno dice, como que se asusta, porque dice, se va a llenar mi cama de pulgas. Y hay lugares que se han llenado de tantas pulgas que saltan del piso. Yo he visto cómo saltan del piso, pero cantidades. Parece como una plaga que Dios mandó a los egipcios. Entonces, las pulgas nunca son bienvenidas en nuestra casa, o en la suya sí. Que los veo calladitos como si, amén. Nunca serían, hermano, bienvenidas. Ellas siempre, pues estamos pensando en cómo exterminarlas, cómo quitarlas, cómo botarlas, cómo sacárselas aún a nuestras mascotas. ¿Sabe, hermano, que David se convirtió en una pulga para Saúl? Algo que le molestaba, algo que lo hacía salir de su, ¿cómo dijéramos, hermano? De sus casillas, sí. Y David así lo veía también. Por eso usted nota en estos dos versículos que leíamos que David le dice: rey, usted ha salido a buscar una pulga que le molesta, en lugar de estar haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Por eso la predicación se llama la pulga que no te deja reinar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que yo veo, hermano, es que David sentía que él para Saúl era una molestia. Y también le estaba diciendo: yo soy una pulga, o sea, algo pequeño que es difícil de encontrar, que si alguno quiere mirarlas de pronto en su mascota, que pues las hablo de ellas, que son las más que les gusta cargarlas, y cuando uno comienza a buscar, tiene que tener buenos ojos para poderlas encontrar. Eso es lo que estaba haciendo el rey Saúl y lo que David representaba para él. Por eso en dos ocasiones él le dice: rey, tú estás buscando una pulga en lugar de estar reinando como Dios te lo mandó. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuáles eran los males de Saúl como tal? Porque mire, él pensaba que la pulga era David. O sea, que el punto de todos sus problemas, ¿quién era? David para él. Pero mire que lo primero que yo veo es que Dios lo había desechado y Dios lo había dejado. Y esto por su desobediencia, como lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, que por la desobediencia de Saúl, Dios lo abandonó, Dios lo dejó. Y si usted sintiera, hermanos, el abandono de Dios, lo mismo haría que lo que hizo Saúl. Pero es que Saúl no identificaba qué era lo que le pasaba, sino la rasquiña de él, la molestia de él, día y noche. ¿Quién era? David. O sea, esa era su pulga. Alguien que lo superaba, pero que para él era la molestia. O sea, Saúl tenía que gobernar 2, 3 millones de personas que eran los israelitas, pero la pulga de él era David. O sea, la molestia de él. Todas las noches se acostaba pensando: ¿cómo hago para matarlo? ¿Cómo hago para destruirlo? O sea, le producía escozor, rasquiña, molestia, algo tan pequeño, una sola persona. Pero él no identificaba que toda esa molestia era porque Dios lo había dejado. A veces decimos en nuestro apresuramiento, ahorita la hermana leía ese salmo que dice: en mi apresuramiento yo dije, todo hombre es mentiroso. ¿Sí leyeron el versículo? En mi apresuramiento, dijo David. Pero mire que muchas veces en nuestro apresuramiento decimos: Dios como que me dejó, Dios como que me abandonó. Y quiero decirle que usted como cristiano nunca
ha experimentado el abandono de Dios. No. Por eso es que Saúl no se hallaba. Saúl peleaba con todo el mundo, molestaba a todo el mundo. Los que le servían, Saúl era un dolor de cabeza para ellos, porque el impío nunca tendrá paz, como dice la Escritura. Ve, hermano, el sentir que Dios nos deja es sentir uno morirse, de verdad, morirse totalmente, acabarse. ¿Qué va a ser lo más duro en la gran tribulación? Que el Espíritu Santo no va a obrar de la misma manera. Ahorita el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro, y su accionar aún al inconverso le produce gozo. El que el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, así el del mundo no le conozca, solamente su presencia aquí en la tierra produce paz y tranquilidad al ser humano. Pero lo más duro en la gran tribulación es que el Espíritu Santo va a ser quitado. Va a obrar desde el cielo en las vidas para que sean salvas, para que muchos sean salvos, pero no va a estar como ahorita está en medio nuestro. La época de más felicidad para el mundo ha sido desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días, porque descendió el Espíritu de Dios. Ya que Él es el Paracleto nuestro, que significa nuestro consolador, nuestro ayo, nuestro abogado, el que nos ayuda. Es por eso que Saúl, hermano, reinó 38 años. Y ese tiempo, aunque había economía más o menos, pero la situación espiritual era terrible. La Biblia dice que el pueblo lamentaba en pos de Jehová. Ni el pueblo tenía la presencia de Dios, porque si el líder, Dios deja al líder, pues imagínese a la congregación. Algo, hermano, que no, incomparable. Eso era de verdad el problema de Saúl, que Dios lo había abandonado. Y que cuando quería consultarle, Dios no le respondía, ni por Urín, ni por Tumín, ni por profetas, ni en sueños, ni con nada le respondía a Dios. Pero Saúl le echaba la culpa a la pulga, a David. Esa era su preocupación y su ocupación todos los días, amados hermanos. ¿Sabe qué otro problema era el de Saúl? Los filisteos, que estaban ahí al lado. Y los filisteos cada ratico hacían incursiones. Y claro, él no tenía el poder de Dios para echarlos, para sacarlos, para reprenderlos, para reprimirlos. Y usted ve que los filisteos aún se llevaban los guerreros. Un día había una guerra y los únicos que tenían espada era Saúl y Jonatán su hijo. De resto ninguno. Claro, ahora entiendo que dice la Biblia que el pueblo iba con Saúl y temblaba. ¿Quién no va a temblar si no está armado? O sea, si está con las puras manos, porque no había nada para defenderse. Eso de verdad era el problema de Saúl. ¿Qué otra cosa, hermano? Los demonios que tenía. Imagínense, sin Dios, los filisteos atacándolo y con los demonios encima. Es que por eso un cristiano debe cuidarse su casa, porque el diablo va, da vueltas y viene, y si encuentra desordenada y vacía de Dios, el diablo se mete y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo solo me imagino el pueblo de Israel 38 años con un dirigente endemoniado. Mano, si uno se aguanta 4 años un dirigente y le parece que son 100. Sí, porque muchos de nuestros dirigentes no son, no tienen afines con el evangelio. Visitan los brujos, ¿cómo están? Endemoniados. Yo pienso de países cercanos, ¿cierto, hermanos? Están a nuestro alrededor con esos dirigentes. Pobre gente, por eso dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo es bendecido. Claro, ese era el problema de Saúl, que tenía demonios, que de momento lo tomaban y disvariaba y quería matar y era una locura tremenda, que el único que le producía tranquilidad era David cuando tocaba el arpa. Pero otra cosa que yo puedo ver en 1 Samuel 18:6 eran los celos enfermizos que tenía este hombre. Un día que dijeron David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000, eso le molestó y se llenó de celos de ahí en adelante. Los celos son terribles, amados hermanos. Por celos alguien puede matar a otro, a otra persona, a su esposa, al esposo, lo puede matar. Eso pasa aquí en Colombia, la gran mayoría, o en el mundo, la gran mayoría de los feminicidios es por celos. Celos. Y él se llenó de celos contra David o contra cualquiera que tuviera
algo como para gobernar, quería aplastarlo totalmente. ¿Sabe qué era también el otro problema de Saúl? La amistad que Jonatán tenía con David. Eso lo enervaba, lo molestaba. Un día le lanzó su arma a Jonatán y lo trató de matar. Y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Trató mal a la mamá. Eso era una grosería para ese entonces. Lo quería matar y le dijo: no sé yo que tú eres amigo de David. ¿No sabes que todo el tiempo que David viva sobre la tierra, tu reino está amenazado, mi reino y tu reino también está amenazado? Eso no lo veía Jonatán, porque Jonatán estaba con Dios. Dios estaba con Jonatán. Pero sí ve que todo era la pulga de quién era David. Y eso fue lo que le dice David: mi rey, tú me tienes a mí como una pulga, que te molesto y soy algo muy pequeño. O sea, tus problemas son mayores. Lo que tú ves lo que tú crees que es un problema inmenso, es una pulguita. Solo es una pulga, nada más. Pero vea lo que yo estuve buscando, que también, hermanos, el otro problema de Saúl era que la gente no tenía a Dios. Y usted sabe que un pueblo sin Dios es un pueblo lleno de problemas. Si el Señor nos dejara, ustedes no me aguantarían aquí mi carácter, ni yo tampoco los aguantaría. ¿Qué hace que nosotros estemos así, en armonía? La presencia de Dios en este lugar. Eso es, amado hermano, la presencia de Dios lo hace todo. Si Él nos deja, hasta ahí llegamos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero por andar detrás de la pulga, que era ese problema pequeño, ¿sabe qué le pasaba a Saúl? No gobernaba bien, no reinaba bien, porque todo su pensamiento era: vamos a unir fuerzas para atacar a David. Por estar detrás de David, gastaba muchos recursos económicos. Porque usted, ¿qué piensa, hermano? 3,000 personas detrás de una pulga, detrás de David. 3,000 personas, era su ejército, única y exclusivamente como el bloque de búsqueda en los años 80. Para atrapar a David, 3,000. Que el Señor lo guardó. Pero ¿usted qué cree? Que para alimentar a 3,000 se necesita una gran cantidad de dinero. Mucho gasto. Claro, ellos comen, ellos visten, todo su armamento, todo eso cuesta mucho. La guerra cuesta mucho dinero. Y él estaba detrás de David. Dejaba el reino quieto, solo. En muchas ocasiones, cuando estaba por allá en las montañas buscando a David, le mandaron a decir: que te devuelvas porque los filisteos incursionaron en el país. O sea, era como la distracción para él, esa pulga que se llamaba David. Amén. Mire que no peleaba contra los filisteos. Tenía hasta problemas familiares, como lo dijimos ahorita. En una ocasión mató un poco de sacerdotes, daba órdenes desacertadas, etcétera, etcétera, pudiéramos decir de Saúl, porque estaba detrás de una pulga. Y mire que no lo entendió, porque en el capítulo 24 David se lo dijo una vez: mi rey, yo soy una pulga, o sea, algo ínfimo, tus problemas son otros. Eso le decía David. En el capítulo 26 vuelve a decirle: yo soy una pulga, rey. Mira que te está distrayendo algo muy pequeño, los problemas del reino son otros. No sé, hermano, ¿cuál será su pulga? Que de pronto lo distrae de las cosas de Dios. Que aunque tenga muchas cosas de bendición, usted piensa que eso es el problema y a eso tiene que dedicarse, como lo hacía el rey Saúl. Él no pudo disfrutar de su reinado solo 2 años, hasta que se dio cuenta o pensó que la pulga de su desgracia era David. Porque 38 años nunca tuvo reposo, nunca gobernó bien, nunca fue feliz, siempre estaba mirando a ver cómo mataba a David. Pero no solamente él, ¿qué tal si miramos otro ejemplo? Y luego le hacemos la aplicación a nuestras vidas. En Esther capítulo 3. Esther capítulo 3. Gloria al Señor. Nehemías, Esther, Job. Capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Hablando de Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero, ¿qué hizo? Engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró
y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Eso no es cualquier cosa, porque este rey era poderoso, el rey Asuero. Gobernaba sobre más de 127 provincias. Poderoso este señor. Y dice la escritura que honró a Amán, un hombre que su ascendencia sería más o menos como de los amalecitas, o de los amalecitas, no más o menos sino de los amalecitas. Un hombre que venía de otro pueblo, no era ni siquiera de la estirpe real, pero alguien lo bendijo. Por una u otra razón lo bendijo y lo puso su silla más arriba que la de todos, dice la escritura. O sea, recibió una bendición grande, un honor sería maravilloso para él, muy grande. Pero mire el 2, y todos los siervos del rey, ¿cuántos? Todos, mire esa palabra, todos los siervos del rey, ¿qué hacían? Que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero había una pulga. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Uno, todos sí, pero uno no. ¿Qué podrá contentar al ser humano? A veces yo digo, si está haciendo viento, qué ventarrón tan horrible. Si llueve, qué aguacero tan feo. Si hace sol, qué calor tan horrible. Yo creo, hermano, pensándolo bien, ni el Señor Jesucristo llenó las expectativas de todas las personas, ni Él, hermano. El ser humano es de lo más complicado. A veces decimos que es la mujer, pero es en general. Todos somos hiper mega complicados. Difícil. El Señor le dijo al pueblo de Israel: vino Juan que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Ese tiene demonio, vea, ¿de qué se mantendrá? Pues de miel silvestre y de langostas. Amén, que fritaba y comía sus langostas. Pero había alguien que lo miraba y decía: horrible lo que ese Juan, no le creemos porque come miel y langostas. Vino él y viste como de piel de camello, ese está loco. Pero vino el Hijo del Hombre, dice él, que come y bebe, y lo llaman: este es un comilón, un bebedor, que se la pasa con los publicanos y los pecadores. Por eso dijo ese refrán: os tocamos flauta y no bailasteis. ¿Cuál es la otra? Endechamos y no llorasteis. Ni una cosa ni la otra, dijo el Señor Jesucristo. Vea que aquí todo el mundo, cuando salía Amán, se postraba, pero había uno que no. Y ese le amargó la vida. Y por haberse amargado con ese, o sea, con algo tan pequeñito. ¿Sabe cómo le llama el Señor a las cosas de la tierra? Lo pequeño. Por eso dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho. A veces pensamos cifras, cantidades pecuniarias, y no es así. A lo que se refiere la palabra de Dios ahí es que lo pequeño es del mundo. El que es fiel aquí en el mundo, en lo que Dios le da aquí en la tierra, será fiel en lo mucho en el reino de los cielos. A eso se refería. El Señor le llama al cielo lo mucho, la bendición mayor. Y muchas veces nos amargamos como Amán por algo tan pequeño, una sola cosa. Y como a veces decimos, los ratones es uno solo. Amén. Los ladrones fue uno solo. Se metieron los ladrones y se metió uno solo. Entonces, a veces exageramos y una cosa pequeña nos amarga la existencia. Por eso estoy hablando acerca del tema: la pulga que no te deja gobernar, o no te deja vivir, o no te deja en paz. Si no tenemos una cosa, tenemos la otra. Si no hay carne, hay lentejas. Amén. Gloria al Señor. Ahí sí no, dos amén. Pero mire que muchas veces esas pequeñas cositas nos dañan la vida. Y es como el que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho. Y a veces queremos abarcar una cosa y vemos la otra. Como por ejemplo, el que tiene una casa casi siempre quiere tener otra. Si tiene dos, quiere tener la tercera. Y si quiere tener y tiene una cosa, quiere tener la otra. Y la ambición rompe el saco, dice otro dicho. A veces cuando veíamos, por ejemplo, sabíamos en la televisión de todas estas personas que se llenan de dinero con ganancias deshonestas, y uno dice: pero ¿por qué no se quedó con eso? Con $1 millón. No, ellos no pueden.
porque necesitan otra ruta. Amén. Necesitan otra cosa más. Vea que Raquel, Dios le dio a un hijo llamado José. Y le puso José porque la palabra José significa añádeme otro. Y el otro fue el que con ese fue su muerte. O sea, ¿cuándo nosotros estaremos como el apóstol Pablo que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto? ¿Cuándo? Es por eso que una persona tiene un trabajo que gana tanto y quiere tener otro para ganar más. Nunca un sueldo será suficiente para alguien. Amén. Y mire que la pulga de este hombre, una sola. Dice aquí en el versículo 3. Él ni siquiera se había dado cuenta porque todos se postraban, uno quedaba de pie. Pero siempre los que les gusta dañar a otro, como en el Huila se le llama dar bombo. Dar bombo es como darle corriente, como empujarlo. Eso no se deje, cizañero. Eso no se deje. Si vio fulana como la estaba mirando, ella ni siquiera se había dado cuenta. Y pasa, cuando usted estaba cantando, fulana estaba que la miraba y se reía. ¿Quién sabe de qué se estaba riendo? De pronto se acordó, los locos, hermano, se ríen solitos. ¿De verdad? Yo a veces me río solo. Uno se ríe, decían los antiguos, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. Y de pronto se estaba riendo de algo, no se estaba riendo de él. Pero hay alguien siempre, el enemigo, el Señor lo reprenda, va a utilizar a alguien para decirnos, ¿sí se dio cuenta? Y fulano y sutano, como que usted le cae mal, como que usted le cae gordo, porque este hombre ni siquiera se había dado cuenta. Pero vea, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán. ¿Sí ve que ni siquiera se había dado cuenta? Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Ahora sí, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Una pulguita, uno solo, todos se postraban, pero para él fue gravísimo, uno solo que no se postrara, uno solo que no le hiciera la venia. Gloria al nombre del Señor. Uno solo, hermano, que no hiciera como él decía, que le rindiera pleitesía, y con eso tuvo para llenarse de ira. Y cuando una persona se llena de ira, es una persona que pierde la felicidad. Él estaba feliz, todo el mundo, mire, el rey lo había puesto en alto. Por eso yo digo que nuestro rey, nuestro Dios nos ha dado, dice la Biblia, nos ha hecho sentar en las alturas con él. Deberíamos estar felices, que no se nos da todo, pero hay gente que se amarga por algo pequeñito. Por eso nomás pelea con Dios. Por eso nomás no ora, no ayuna, no vigila. O sea, no recuerda que el Señor lo puso en las alturas espirituales. Era una bendición muy grande. Que si nos morimos esta noche, somos salvos por toda la eternidad. Ya somos salvos, ya lo somos. Es que Dios nos ha dado tanto. Por eso esas pulguitas que de verdad a veces nos pican y a veces nos producen escozor y malestar, como se lo produjo a Amán, no hay que prestarles atención. En Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo en el Señor. No nos dejemos amargar que porque un hermano no nos saludó, 50 nos saludaron. Y de una vez dicen, es que en la iglesia no hay amor, porque uno no lo saludó. Una no la saludó, que no le quiso dar beso, que no le quiso abrazar. No se amargue por esa pulguita. No le digo a la persona pulga, sino a la situación. Le estoy llamando pulguita a la situación. Que la pulga no te moleste, que la pulga no se interponga en lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor, en todas las bendiciones que podamos tener. Usted no ha visto que a veces la pulguita, hermano, gloria, dé ese aplauso al Señor. Usted no ha visto que a veces le vemos la pulguita a la persona que está a nuestro lado siempre. A la esposa se le nota la pulguita. Sí, bueno, no literalmente, no se asusten. Pasémoslo todo a ese plano de lo simbólico. Y ella cocina muy bien,
pero un día le quedó el arroz salado. Eso para un problema. Esto está salado, mire, vea que usted no sabe que le tenemos que bajar a la sal. Vea que yo estoy enfermo de esto. Y comienza desde ahí esa pelea. Me acuerdo el día que le quedó el arroz salado. O sea, son pulgas, son cosas pequeñas que pueden llegar a destruir. Y miren lo que dice el versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos. Se creció su odio, su rencor que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Y usted sabe lo que siguió. Claro, porque le dijo al rey: mire, rey, yo le doy 10,000 talentos, se los peso para su tesoro. Hay un pueblo, le dice más adelantico, que a usted no le hace ni bien tenerlo sobre la tierra. Es un pueblo que tiene costumbres malas. Y el rey le dijo: pues cójalo, haga lo que quiera con él. Y se metió con el pueblo de Dios por una pulguita, ¿sí ve? Por uno solo. Y usted sabe la historia más adelante, que Amán, Esther ayunó, Mardoqueo ayunaron, lo invitaron y hasta que lo colgaron. Ahí perdió la vida. En el capítulo 7, versículo 10, dice así: 7:10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, o sea, para la pulga. Y se apaciguó la ira del rey. Si él hubiera tenido sabiduría, y si usted y yo la tenemos, cosas ínfimas, pequeñitas, las dejamos pasar. Por eso dice el Señor que el que no hace caso al pleito ajeno, a las ofensas, es una persona sabia. Es una persona sabia. Saúl así empezó bien. Cuando él iba a reinar, lo presentaron y muchos dijeron: eso nos va a gobernar, ese nos va a dirigir. Pero él disimuló, no le trajeron regalo, él disimuló y le fue bien. En muchas ocasiones uno tiene que disimular, como si nada hubiera pasado. Porque en Proverbios dice que cuando escuchemos que alguien habló mal de nosotros, acuérdese que usted también ha hablado mal de otros. ¿Conocen ese versículo? Acuérdate que tú también has hablado mal, dice Salomón, de otra persona. Entonces vea, cuando hablen mal de usted, dele gloria al Señor, bendiga a Dios, no se amargue, no deje que esa pulguita lo pique y le destruya su existencia. Mire a Amán, ¿cómo quedó Amán? Perdido totalmente. Se acabó su reinado, ni silla ni nada, por una cosita pequeña. Miremos otro ejemplo rápidamente en Daniel capítulo 6. Gloria al Señor. Vaya pensando mientras que yo leo cuál será su pulguita que lo mantiene como molesto, como rascándose, como aleluya. Miren lo que dice en el versículo, capítulo 6, ¿ya están allí? Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, ¿cuántos? 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. La palabra sátrapa significa protector del reino, para eso era. ¿Sabe? Ellos protegían en lo administrativo, en lo político, en lo judicial, cobraban impuestos, vigilaban todas las cosas del rey, pero ellos eran vigilados por uno llamado Daniel. Y Dios les dio la honra a estos sátrapas. El rey les da la honra de gobernar sobre 120 provincias, mucho terreno, y los levanta. Que el rey los pusiera como gobernadores, como sátrapas, era un gran honor, una gran honra para ellos. Pero vea que ninguno los molestaba y vieron a Daniel y dijeron: aquí hay que hacer algo con este hombre. La pulga de ellos se convirtió, Daniel se convirtió en la pulga de ellos. Vea el versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Vea el 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire el 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta, porque él era como fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en este hombre. Ningún vicio, hermano. Qué bueno, ¿no? Cuando usted se porta bien, al diablo no le gusta. Usted será la pulguita para muchos. Amén, hermano. Será el estorbo para algunos, el escozor para los de la empresa, porque usted no se presta para los chistes verdes, porque usted no se presta para hacer torcidos, dice por allí, gastar más dinero. Usted no se presta para sentarse, acostarse por ahí a perder el tiempo. No, usted trabaja lo que es, porque el Señor le ha enseñado a ser honesto. Mire que buscaron por todas partes y decían: ¿será que vamos a encontrar algo en Daniel? No. ¿Acaso no los habían puesto a gobernar? ¿Por qué no gobernaron? Tranquilos, quietos. Pero no, ellos tenían que meterse con Daniel y se metieron con el Señor. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que ellos empezaron a buscarle, no encontraron nada, hasta que encontraron o dijeron: vamos a meternos con la religión de Daniel, con el Dios de Daniel. Lo mandaron al foso de los leones. Yo creo que todos contentos nos quitamos esa pulga de encima. Ya no nos va a picar más, ya vamos a estar tranquilos. Cuando al otro día se dan cuenta que Daniel no le había pasado nada, porque Dios estaba con Daniel. Se dan cuenta que Dios había libertado a Daniel y dijeron: de esta pulga no nos pudimos librar. Y dice la Biblia que los tomó a todos, a los 120 sátrapas, con esposas, con hijos, todos familiares, y los lanzó al foso del rey. Y no habían llegado al fondo cuando ya los leones se habían apoderado de ellos, y dice que no quedó hueso bueno de estas personas. Oiga, ¿acaso no estaban gobernando? ¿Qué le molestaba a Daniel? Estaban bien. Y eso es lo que uno tiene que pensar. No se deje amargar la vida por algo tan pequeño. Tranquilícese, hermano, porque Dios pelea por usted, por mí. Y eso pequeño nos sirve. Aleluya. Eso pequeño nos ayuda. Por eso es que Pablo dijo un día, él preocupado por la pulga. ¿Cuál era la pulga de Pablo? Su salud. Ese que él llama aguijón, o le llama, sí, el aguijón de Satanás, ¿cierto? Que viene y lo abofetea y dice: y le he pedido 3 veces al Señor en ruegos, en oraciones. Pablo pasaba y los enfermos se sanaban. Pablo resucitaba muertos. Pablo establecía iglesias, pero tenía una pulga que era su salud. Le ha pedido 3 veces al Señor y el Señor le dijo: basta, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del ser humano. Pablo dijo: era para que yo no me creciera. Esa pulga que nos pica a veces es para que no nos crezcamos, es para que nos mantenga en oración. No reniegue de ella, ni ponga toda su atención en ella, porque a veces usted llora y llora y llora y viene al altar y llora por la pulga. Ocupa todo en la pulga. Eso es algo pequeñito para todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que Jesús no tuvo pulgas también aquí en la tierra? Llamando, digamos, cosas que lo molestaban. ¿Sabe cuál era una pulga que quería picar y molestar al maestro para distraerlo? Los fariseos. Siempre él se paraba a predicar y habían fariseos en medio del culto. Él los conocía, allá mirándolo así. Y yo creo que anotando a ver en qué se equivocaba nuestro Señor Jesucristo. Y se levantaban y le decían, en una ocasión en el templo, él estaba predicando cuando llegó alguien con un brazo seco. Y cuando de una vez le preguntan, ¿es lícito sanar en sábado? Y comienza, fueron 3 años donde los fariseos estaban ahí molestando al Señor. ¿Usted cree que el Señor se dejó distraer de ellos? No, nunca. Les daba la palabra y en una ocasión los discípulos le dijeron, los fariseos se molestaron. ¿Y qué dijo el Señor? Déjelos. Son guías de ciegos, déjelos. Y si el ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. Que le dijeron, Señor, se enojaron. Y él dijo, pues que se enojen, no me interesa. Otra pulga terrible en el tiempo del Señor Jesucristo eran los saduceos.
que no creen en resurrección, y estaban los dos grupos allí. Ellos se odiaban, los dos grupos, pero cuando era el momento de atacar al Señor se unían. Y ahí estaban los saduceos diciéndole: eso es mentira, que hay resurrección y una cantidad de cosas. Estaban los herodianos diciéndole: ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? Oiga, pero el Señor nunca, hermano, más de una pulga ahí tratando de picar al Señor, de molestar al Señor. ¿Qué me dicen de los escribas? ¿Qué me dicen, hermanos, de los fariseos, de los criticones, herodianos, del diablo mismo ahí molestando al Señor? Pero el Señor tenía su rostro en Jerusalén para ir a morir. El Señor tenía su rostro en lo que Dios le había mandado hacer. Yo no sé en dónde está su mente, su corazón, y se deja distraer de las pulgas, o hermano, o se dedica a lo que Dios lo ha mandado, que eso es lo que nosotros queremos. A veces una de las pulgas será la falta de dinero, pero tenemos salud. Un hermano me decía: Dios a mí no me bendice. Vea, yo no tengo dinero, pero le decía: ¿y sus hijos cómo están? Sanos. Ah, bueno, sus hijos están en la iglesia, sus hijos están bendecidos, usted mismo tiene alimento, está sano. Eso es una bendición de parte del cielo. Entonces, a veces esa pulga que nos molesta es la falta de dinero. Ah, yo no tengo plata. Si tuviera. ¿Qué día hablábamos con alguien que el dinero no es felicidad, pero se parece mucho, ¿no? Porque para algunos tener buen dinero en el bolsillo es una felicidad, pero para otros no, porque la felicidad más grande es tener al Señor. A veces bienes, dinero, casas, cualquier cosa, hermano, de esta tierra nos molesta y queremos otra cosa. Seamos felices, démosle la honra y la gloria al Señor siempre. Porque mire como esta enseñanza en esta noche, si nos dedicamos a eso, nuestra vida se va a ver arruinada. Y siempre van a haber pulgas, se lo aseguro. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber necesidades, siempre va a haber algo. Yo como humano tendré un defecto. Si usted no ve en mí las cosas virtuosas, las cosas buenas, y solo ve eso pequeño, pues se afecta totalmente. Si yo no veo en el hermano algo bueno, o sea, lo bueno, solamente veo lo malo, con eso me voy a amargar. Vamos por un camino hacia el cielo y se van a oponer muchas cosas, como se le opusieron a estos hombres que hemos mirado a través de la palabra del Señor. Pero lo primordial es andar felices con lo que Dios nos ha dado, bendecidos, contentos, riendo. El cristiano sabe reír. Dijo alguien que el mundo tiene un arma muy poderosa y es la risa. Los niños ríen más o menos 400 veces, 300 veces al día. El adulto se ha podido comprobar que ríe más o menos 14 veces al día. Que cuando pequeño se reía 200, 300, 400 veces en el día. Cuando pequeño, usted ve que ellos andan jugando y riendo. Pero un adulto muy poco ríe. Algo que perdemos al crecer es la risa. 14 veces al día, y eso los que ríen, hay otros que no. Le dije yo que día a una hermana que estaba asando ahí, así con la cara así. Le dije: hermana, usted asando no es buena vendedora, porque aleja a la gente. Ayer nos reíamos por eso, porque a veces nuestra cara en el diario vivir es nuestras cejas fruncidas, como aburridos, como tristes, como amargados. ¿Qué nos amarga si la vida es lo más delicioso con el Señor? Estamos vivos, estamos bien. No sé qué comió usted hoy, pero debe estar alegre, porque sé que no le tocó ir al bote de la basura a sacar de allá. Creo que no. O a alguno le tocó. Creo que no. Estamos bien. Vivamos felices en la casa. Es una sola vida, una sola. Y se pasa tan rápido. Yo no sé a qué hora se me ha pasado todos estos años. No sé a qué horas estaba así como estos muchachos, tocando en un altar, joven, pero no sé, los años se pasan y no vale la pena perder la vida en tonteras, en cosas que no tenemos. Ve, a veces la pulga de las jóvenes es que no son tan bonitas. No tengo los ojos azules, o de los jóvenes también, de los hombres. No tengo esto, no tengo aquello. Ay, mire, mi cuerpo puede caminar, eso es maravilloso. Puede pensar, puede hablar,
podemos escuchar, podemos respirar. Que mi color es este. Bueno, gloria a Dios. Dios me dio este color cafecito. Amén. A otros los hizo blanquitos de cualquier color. Pero si usted y yo no nos amargáramos por esas pulguitas, tendríamos hasta más. Seríamos más bendecidos día tras día y bendeciríamos a los demás. En el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, por esta palabra. Mi alma te bendice.